¿Cuántos vienen con gozo? Amén. Aleluya. Me disculpo, ando un poquito ronco, me siento un poquito mal de la garganta. Yo creo que ya se notó por ahí, ¿verdad? Se me salió un gallito a la hora de la cantada. Hoy en esta mañana todo nos pasó. Nuestra intención era llegar temprano y estábamos esperando el transporte que pasa aquí, que nos deja a una esquina en la iglesia, y nos dice un señor, no, ahorita no están pasando, pero ya como media hora después. Pero de todos modos nos da mucho gusto estar con ustedes. Me gustaría que me acompañaran por favor con su Biblia al libro de Isaías, capítulo 58. Amén. Quiero compartirles algo referente al ayuno. En la Biblia hay muchas escrituras que nos llevan a la enseñanza, a la doctrina, a la sana doctrina de cómo nosotros debemos llevar nuestra vida de ayuno. Amén. Y efectivamente comparto la idea con el pastor de que el ayuno no resuelve nuestros problemas. El ayuno no va a hacer un milagro en nuestras vidas. Es la misericordia del Señor que se encarga de ordenar nuestras vidas, de llevarnos a una vida victoriosa, a una vida próspera. Pero el ayuno es un buen hábito espiritual en nuestras vidas. Es como las virtudes que nosotros humanamente tenemos. El Señor no nada más nos hizo de carne, también nos hizo de espíritu. Y ese espíritu tiene virtudes, y ese espíritu tiene hábitos, ese espíritu tiene actividades que le gusta hacer y elaborar. En una ocasión les compartía que tener una amistad con el Espíritu Santo implica compartir las actividades que Él hace, implica caminar a donde Él camina, implica ir a donde Él va, hacer gran mayoría de las cosas que a Él le encantan hacer. Y yo lo comparaba la amistad del Espíritu Santo con la amistad que nosotros normalmente llevamos con otra persona, ¿no? Yo ponía de ejemplo a una persona que quiere hacerse amigo de un atleta de los que ya participan en las Olimpiadas, solo por un ejemplo, solo por mencionar. Yo decía, bueno, si yo quiero compartir mi vida, parte de mi vida, siendo amigo de un atleta, pues de alguna manera ese atleta me va a pedir que yo comparta actividades que él hace, ¿no? Y en las mañanas me va a decir, oye, ¿sabes que a las 5 de la mañana tengo que ir a correr unas 8 o 9 vueltas a la pista? Luego tengo que ir a comer tal cosa. Entonces, si yo quiero convivir con él, pues voy a compartir esas cosas con él, ¿no? Es parte de la amistad, compartir las actividades. Pero al inicio nos cuesta trabajo. Al inicio nos cuesta trabajo levantarnos a las 5 de la mañana, darle 8 vueltas a la pista. Pues yo creo que ni caminando, ¿verdad? Entonces es necesario que poco a poco nos involucremos nosotros en esta vida espiritual. Dice la palabra en Isaías capítulo 58, verso 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieran saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Verso 3: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Amén. Mire, hay una parte en esta fracción de la Escritura que sí nos muestra lo que normalmente nosotros hacemos en un ayuno. Mire, voy a empezar primero con las pedradas y ya luego le aviento el bálsamo. Pero sí, la verdad es que lo que dice Isaías es algo muy cierto. Normalmente en el día del ayuno nosotros buscamos nuestro gusto. Nosotros buscamos que el Señor se agrade de nosotros. Mucho tiempo mi papá nos puso a ayunar, mi mamá nos ponía a ayunar. Nosotros fuimos niños como que de mucho ayuno, pero la verdad
no, no nos sentíamos a gusto al momento de ayunar por toda la cantidad de cosas desagradables que había en nuestras vidas delante de la presencia de Dios. La verdad es que ese mero día mi mamá casi nos hacía ver el día del ayuno como el día del rapto, como el día de la venida de Cristo. Entonces mi mamá siempre nos decía: si no ayunas, el Señor va a venir y no te va a llevar y te vas a quedar aquí, vas a vivir la tribulación y esto y esto y lo otro. Entonces sí nos metían temor, nos metían más que temor, miedo por el ayuno, pero sí nos enseñaron características adecuadas para poder ayunar. La verdad es que cuando nosotros ayunamos, siempre buscamos ese día que el Señor se agrade de nosotros, que el Señor nos abra puertas, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere, que el Señor derrame santidad en nosotros. Y ese día son uno de los días como que de los días más santos de nuestras vidas. Pero aquí hay una parte interesante que comparte Isaías. Normalmente ese día, más que sentir que el espíritu se levante, lo dice Isaías, el espíritu se humilla. El espíritu que Dios nos dio a nosotros se quebranta. Pero cuidado, porque hay algo que sucede en la carne también. Hay algo que normalmente nos sucede a nosotros que buscamos la presencia de Dios. Y es que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, sí empieza el Señor a derramar en su misericordia santidad. Yo no sé si a usted le haya pasado, pero a mí y a mis hermanos nos pasó muy a menudo que días que nosotros nos metíamos con Dios a buscar su presencia, pues nos empezábamos a sentir en santidad, nos empezábamos a sentir como que un poquito ya con más libertad de acercarnos a la presencia de Dios. Pero siempre había uno de los tres, de nosotros tres, que ayunaba más o que oraba más, y a lo mejor por eso se sentía más santo, y a lo mejor por eso se sentía más digno, y siempre estaba la crítica, ¿no? ¿Sabes qué? Es que tú no oras, tú no ayunas, tú te vas a ir al infierno, Dios no va a venir por ti. Entonces normalmente la carne empieza como a exaltarse, el espíritu se está humillando, pero ¿qué hay de nuestra carne? Amén. ¿Qué hay de nuestra alma? El Señor nos hizo tripartitas, nos hizo de cuerpo, de alma y de espíritu. Sí es cierto que el espíritu es el que siempre está buscando las cosas del Señor, pero el ayuno también sirve para quebrantar nuestra carne. Amén. El ayuno también sirve para quebrantar nuestra carne, y nosotros vamos a tener una fuerte confrontación, hermano. Mire, esto es lo que menciona Isaías acerca de la confrontación en la opresión de la búsqueda de la santidad. El buscar la santidad es una lucha sobrenatural todos los días. Todos los días nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos una lucha sobrenatural por buscar la santidad. Nosotros buscamos la santidad, pero siempre el enemigo va a estar poniendo obstáculos, va a estar poniendo pruebas, va a estar poniendo tentaciones para que tú no cumplas con tus propósitos espirituales. ¿Sí estoy en lo correcto? Ahora, Jesús tiene una fuerte confrontación después y entre el ayuno. Mire, Jesús es bautizado, pero inmediatamente después de que Jesús es bautizado, dice la palabra, el Espíritu lo llevó al desierto. Y ahí en el desierto Jesús estuvo ayunando 40 días. Amén. Y fue un ayuno de nada de pan, nada de agua, nada de nada, ¿no? Entonces, yo cuando era chico, mira, yo no le voy a mentir, pero yo cuando era chico yo me imaginaba a Jesús haciendo muchas cosas solo, ¿no? Yo dije, pues ha de estar convirtiendo piedras en pasteles y esto y lo otro, y de repente las desaparece. No, Señor, esto no me gusta. Yo en mi imaginación, ¿no? Pero mire, el enemigo llega y lo tienta y le dice: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Amén. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál era la tentación de Jesús estando él en un ayuno? ¿Cuál era la tentación de Jesús? La comida. Miren, la comida era lo de menos. El diablo le dice: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? La tentación no era la comida, la tentación era su identidad.
Porque él le dijo, si eres el Hijo de Dios. Él estaba atentando en contra de su identidad, de quién era él. Y entonces Jesús, en hechos, en conducta, en testimonio, en fe, reacciona de la siguiente manera: no necesito convertir unas piedras en pan para demostrar que soy el Hijo de Dios. Porque cuando nosotros estamos buscando la santidad, y una de las herramientas que el Señor nos ha dado para tener santidad es el ayuno. Amén. Entonces, en esa búsqueda de la santidad, el enemigo va a hacer siempre todo lo posible para que tú no te mantengas santo, para que tú peques, para que tú tengas errores, para que tú tengas fallas, y lo va a hacer de muchas maneras. Normalmente en casa, nosotros cuando ayunábamos, empezábamos a ayunar y apenas era mediodía, y yo veía cómo mi hermano o mi hermana empezaban a discutir, y pues no faltaba el hermano mayor que se metiera y no, que están todos mal, y empezaba una discusión tremenda, y mi mamá llegaba y ¿saben qué? Ya rompan el ayuno porque eso ya no sirvió. Entonces nosotros tuvimos esa idea, ¿no? Así de, pues ya discutimos, ya peleamos, ya para qué ayunamos, entonces córrele al refrigerador, ¿no? Pero nosotros teníamos esa idea. La verdad es que por ese tipo de comentarios nosotros decidíamos no seguir adelante, decidíamos dejar el ayuno de lado, y ¿sabe qué? Mi hermano, yo creo que hasta con más ganas todos los días peleaba, ¿no? Entonces, hay una situación, dentro de la búsqueda de la santidad, el enemigo siempre va a querer estorbar, el enemigo siempre va a querer poner trabas, poner obstáculos, y con Jesús no fue la excepción. Jesús, después de haberse bautizado, después de haber obedecido, el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto y lo confrontó de una vez y de inmediato con lo que iba a ser su lucha durante 3 años, con lo que iba a ser su obstáculo durante los años de ministerio que él iba a estar en la tierra, y lo confrontó directamente con el diablo. Amén. Mire, antes de eso Jesús tuvo una oposición, digámoslo de esta manera, humana, y lo tuvo no precisamente con el enemigo, lo tuvo con Juan Bautista. Siendo aún Juan Bautista el que bautizaba, el que decía arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, Juan Bautista se opuso a que Jesús fuera bautizado. Y si usted está ahí en la palabra, si usted nos está siguiendo, Juan Bautista era su familia de Jesús, era primo de Jesús, ¿no? Entonces normalmente la oposición no te la vas a encontrar en el trabajo, no te la vas a encontrar en la iglesia, no te la vas a encontrar en la escuela, sino en tu propia familia, en tu propia casa. Jesús lo dijo, no hay ni hoy aún profeta con honra en su propia tierra. Jesús lo dijo, aún no hay profeta con honra en su propia tierra. ¿Por qué? Porque nuestra casa nos conoce. A David le pasó. David, cuando fue a batalla, cuando estuvo discutiendo con el pueblo de Israel a ver qué era lo que iban a hacer para derrotar a Goliat, su hermano fue el que se opuso. Él llevaba el alimento para sus hermanos, y su hermano lo escucha hablando. David estaba, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al pueblo de Israel? Inmediatamente lo escucha su hermano y le dice, cállate, porque nosotros conocemos la maldad de tu corazón. ¿Está aquí conmigo? Mire, cuando nosotros empezamos a dar pasos de fe, pasos que nos quieren llevar a la victoria, siempre el enemigo va a poner trabas. Hay una canción que llegué a escuchar, no me acuerdo de quién era, creo que era de Vico Sí, cuando ya sus discos cristianos, y él sacaba una canción y hablaba acerca de un perro que estaba al lado de una persona que estaba sentada en una banca. Y Vico Sí en su canción decía, mientras una persona está sentada en una banca, el perro está ahí echado, no hace nada, no ladra, no gruñe, no hace nada, pero tú te levantas de la banca y el perro como que empieza a gruñirte.
Y cuando tú empiezas a arrancar la carrera, ¿qué es lo que hace el perro? Pues se va atrás de ti hasta que te muerda o hasta que te tire. Normalmente cuando nosotros estamos sentados en la iglesia, cuando nosotros estamos sentados en nuestra vida espiritual, el enemigo va a estar ahí echado, nada más vigilándote. Dice la palabra, él está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Ahora, tú te levantas, tú decides dar el paso de fe, tú te levantas y el enemigo va a empezar a gruñir, el enemigo va a empezar a murmurar, el enemigo va a empezar a ponerte obstáculos, y más cuando arrancas la carrera, ¿no? Más cuando empiezas a arrancar tu carrera hacia Cristo, el enemigo va por ti y no va a descansar hasta que te derribe. Porque una de las cosas que yo he entendido es que el enemigo no tiene misericordia. ¿Está aquí conmigo? Él no tiene misericordia. Él no conoce la misericordia. Tú le abres la puerta y él entra a matar, a robar y a destruir. Amén. Entonces Jesús se tenía que confrontar de una vez por todas con el enemigo, y el enemigo va y lo tienta. En días de ayuno el enemigo va y le dice: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Jesús no necesitaba hacerlo para demostrar que era Hijo de Dios. Como tú y yo no necesitamos demostrarle nada a nadie ni nada al enemigo para demostrar que somos sus hijos y sus hijas. ¿Está conmigo? La verdadera tentación es tu identidad. Al enemigo no le interesan las drogas, al enemigo no le interesa la pornografía, al enemigo no le interesa el adulterio, no le interesa la fornicación, no le interesa nada de eso. Una prueba de ello es lo que sucede en el reino de los cielos cuando Luzbel es desechado de la gloria de Dios. Satanás, antes llamado Luzbel, dice la palabra que fue el destello de la gloria de Dios. ¿Está aquí conmigo? El Señor lo creó, el Señor lo hizo, y hizo de él el destello de su gloria. Y dice la palabra que él estaba a cargo de la alabanza, que él estaba a cargo de darle gloria. Pero un día quiso sentarse en su trono, un día quiso ser más que él. Y el Señor observó, y antes de que hiciera un movimiento en falso, agarró y lo desechó de su presencia. Mire, yo en mi vida, a mí nunca se me va a ocurrir defender al enemigo, pero de una cosa estoy seguro: allá en el cielo Satanás no fornicó, no cometió adulterio. ¿Qué otro pecadito hay por ahí? Bueno, no hizo nada de lo que habla Gálatas. ¿Está conmigo? ¿Sabe qué fue lo único que hizo? Se llenó de soberbia, se llenó de ego, y eso fue lo que hizo que el Señor lo desechara de su gloria. Mi pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para pensar que el día que pequemos el Señor no nos va a desechar de su gloria? Si Luzbel, siendo el destello de su gloria, fue desechado de su presencia, ¿quiénes somos nosotros para pensar que si pecamos Él no nos va a desechar de su presencia? Amén. Entonces, Jesús tenía bien clara su identidad. Sabía que la tentación no era la comida, sabía que la tentación no eran todos los reinos y el poder de la tierra, sabía que la tentación no era tener gloria. Él sabía que la tentación, que lo único que el enemigo quería era su identidad. Amén. Y al final se lo dice: yo lo que quiero es que tú te postres y me adores. Y Jesús le responde: solo a Dios adorarás, y solamente a Él lo servirás. Amén. Nosotros somos hechura de las manos de Dios con el propósito de vivir para su gloria. Dígale al que está a su lado: tú y yo somos hechura de sus manos, y Él nos creó para vivir para su gloria. Aleluya. Mire, nosotros como personas tenemos tendencia a seguir un patrón
generacional. Me refiero a que gastamos toda nuestra salud, todas nuestras fuerzas para trabajar y ganar dinero. Y al otro extremo nos vamos a dar cuenta que todo ese dinero nos los vamos a gastar para recuperar la salud. ¿Está aquí? Nosotros normalmente nos desgastamos, nos esforzamos para prosperar, para salir adelante, y al final, al otro extremo, nos vamos a dar cuenta que todo lo que conseguimos, decía Pablo, es basura a fin de alcanzar la meta que es Cristo. ¿Qué tiene Cristo? ¿Qué es lo que tiene Cristo? Que a comparación a todo lo demás que nosotros quisimos alcanzar en nuestras vidas, para que Pablo haya dicho: yo todo ahora lo que tengo, lo que sé, lo que conozco, lo tengo por basura. Y mire quién lo está diciendo: Pablo, que era un políglota, que hablaba más de 5 idiomas, que lo consideraban griego entre griegos, romano entre romanos. Él decía: ahora todo lo que tengo y todo lo que sé lo tomo por basura a fin de alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces nosotros tenemos que alcanzar una estatura, tenemos que alcanzar una medida, y esa medida es Cristo. Amén. Pero entonces nosotros tendríamos que cambiar nuestra mentalidad y empezar a pensar las cosas como Cristo las piensa, para poder llegar a la meta. Amén. Ahora, nosotros tenemos que entender que al enemigo lo que menos le interesa son las tentaciones que nosotros tenemos, o las tentaciones que a nosotros nos rodean. A lo que el enemigo le interesa es nuestra identidad. ¿Quién eres tú? Puedes preguntarle al que está a tu lado: ¿quién eres tú? ¿Quién tiene la firme convicción de que es hijo de Dios? ¿Quién tiene la firme convicción de que somos hijos de Dios y de que Él nos ha hecho más que vencedores? ¿Sabe? Entre tantos propósitos y entre tantas cosas que Jesús vino a enseñarnos a nosotros, me doy cuenta de una exposición de poder a la humanidad que Cristo le hace. Miren, Jesús viene y vence al diablo como persona de carne y hueso. Amén. Era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y en su estado físico de carne y hueso venció al diablo como persona. Es cierto que Jesús vino a darnos salvación, Jesús vino a darnos vida eterna, pero también vino a demostrarnos a ti y a mí que Él como persona venció al diablo, y que tú como persona lo puedes vencer. Aleluya. Pero ¿dónde está o dónde se esconde ese poder? Cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, hay una explosión en cadena que empieza a suceder, pero que nosotros tenemos que darle la oportunidad de que se desate. Mire, ¿dónde es el lugar de nuestras vidas donde entra el Señor? A nuestro corazón. Amén. ¿Y no dice la palabra: de todo lo que abunda en tu corazón, que hable tu boca? Cuando yo recibo a Cristo en el corazón, mi boca tiene que hablar de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que tener un fuerte freno en la lengua para poder decirle no al pecado. Porque dice la palabra: si nosotros controlamos nuestra lengua, el cuerpo también se controla. Amén. Una persona que tiene dominio de su lengua, entonces tiene el poder para controlar su cuerpo. Cuando la tentación viene a tu vida, cuando el pecado se presenta en tu vida, tú tienes el poder para decir no. Pero normalmente nos dejamos llevar, ¿no? Nos ponemos suavecitos y cooperamos. Pero sí tenemos el poder para decirle no al pecado. El Señor nos ha dado la unción para poderle decir no al pecado. Hay un tipo de unción que vence el pecado. ¿Quieres saber cuál es esa unción? Hay un tipo de unción que vence el pecado, y esa unción se le llama consagración. Esa unción se llama consagración. Y esa consagración, decía Jesús, no recuerdo ahorita bien el capítulo, el versículo, pero si usted se lo sabe me ayuda. Les dijo Jesús a los discípulos: mira, los discípulos se acercan con Jesús y dicen: Señor, hemos orado por esta persona y no es libre. Hemos orado por esa persona y el demonio está ahí adentro.
porque estaban hablando de un pecador. Cuando una persona, bueno, referente a lo que dice la palabra, que tiene un demonio, se refiere a una persona que está pecando y no ha podido dejar de pecar. Cuando los discípulos le decían a Jesús, tiene un demonio ahí, no se le sale, no quiere salirse, se refiere a una persona que está pecando y que no deja de pecar, que por más que lo intenta no ha podido dejar de pecar. Y los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, hemos orado por él, Pablo oró por él, Pedro oró por él, todos ya oramos por él y no es libre. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, primero, punto número 1. Y luego les dice, pero también les digo que esta clase de demonio no se sale más que con ¿qué? Más que con ayuno y con oración. El ayuno trae santidad y trae consagración a tu vida. Son las unciones que tu vida necesita para vencer la tentación. Pero la oración es otra parte, la oración es otra herramienta. Dice la palabra que Jesús les decía, orad sin cesar para que vuestros cuerpos no caigan en tentación. Tú puedes estar ayunando, pero de todos modos la tentación se va a presentar. Y dice la palabra, ayúdate con lo siguiente, ora sin cesar para que tu cuerpo no caiga en tentación. ¿Está aquí conmigo? Mateo 17, verso 14. Cuando usted esté ahí puede decir amén. Dice la palabra, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Qué se refiere eso, amado hermano? Mire, cuando dice la palabra muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua, se refiere muchas veces cae en el pecado, pero también muchas otras yo lo he visto en santidad. Muchas otras yo lo he visto arrepentido. Yo tengo un amigo, este amigo que tengo tiene yo creo que aproximadamente unos 38 años. Él desgraciadamente conoció las drogas a los 17 años. Entonces empezó una vida de drogadicción, pero tremenda. Sus papás son millonarios. Entonces, todo con tal de no ver al muchacho a las 2 de la mañana en la calle, llegó a un extremo que sus papás iban y le compraban la droga para que él se drogara ahí en su casa y que él no estuviera en la calle. Pero llegó un momento en el que él conoció a Cristo. ¿Está aquí? Él conoce a Cristo y rinde su vida, se humilla. Pero ¿sabe qué? Después de 3 meses tiene una recaída. La recaída le dura 4 meses. Vuelve a humillarse y está en santidad 5 meses y vuelve a recaer. Y es un patrón. Entonces, la ocasión que nosotros lo llegamos a tener en la congregación, cuando mi papá todavía vivía, le dio cobertura, oró por él, lo estuvo pastoreando. Y yo fui testigo de todas las veces que él llegaba al altar y se humillaba y lloraba. Varias ocasiones llegó a llegar a la iglesia drogado, mal, en un mal estado. Pero en ese momento se humillaba delante del Señor. El Señor tenía misericordia y este hombre salía sobrio de la congregación. Había un poderoso milagro en su vida y él lo experimentaba. Y toda la iglesia se daba cuenta. A las 2 o 3 semanas mi papá le decía, ¿sabes qué? Vente, vas a ayudarme a servir en la congregación, vas a hacer esto, vas a estar conmigo, vamos a hacer el otro. Y la gente lo veía, y decía, bueno, pues este drogadicto, ¿cómo viene y pone sus manos en el púlpito y en la congregación? Y sí era una fuerte crítica. La verdad es que se lo acababan cada vez que lo veían sirviendo. Porque ellos sabían que a los 4 meses iba a volver a recaer. Pero eso ni a mi papá, ni a mi amigo, y yo creo que ni a Dios le importaba. A él lo que le importaba era su arrepentimiento en ese momento. Pero ¿qué era lo que sucedía? Caía en el fuego, caía en el pecado y volvía a caer en la santidad. Y Dios lo perdonaba. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros nos humillamos y nos arrepentimos. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede?
¿Qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? Jesús les habla de una manera franca y clara, no nada más a los discípulos. Él cuando lo dijo para todos. Los que detonaron la unción en ese momento fueron los discípulos. Ellos fueron los que preguntaron. Pero porque la gente no se atrevía a preguntar. La gente lo único que hacía era murmurar en secreto. Pero lo hacían equivocamente. Porque la gente llegaba un momento en el que decían entre sí: bueno, ¿por qué este cae en pecado y luego está en santidad? Pero era la puerta para empezar el chisme, era la puerta para empezar los rumores, era la puerta para darle entrada al diablo. ¿Está de acuerdo conmigo? Normalmente nosotros nos queremos enterar de todo por morbo, no por querer ayudar a alguien. Y los que no se atrevieron a preguntarle a Jesús, vienen los discípulos y ellos sí se atreven y le dicen: Jesús, ¿por qué sucede esto? Y Jesús le dice: primero, para empezar, tienen poca fe. Y segundo, este género, este demonio, y ahora sí en el verso 21 dice: no se sale más que ¿con qué? Con ayuno y con oración. Amén. Yo quiero, amado hermano, la intención de mi corazón al estar compartiendo esto es que nosotros preparemos nuestro corazón a los planes de Dios. Dios tiene planes, amén. Yo creo que cuando nosotros ayunamos, Él tiene planes. Cuando nosotros oramos, Él tiene planes. Cuando nosotros nos metemos a su presencia, Él ya tiene planes. Pero nosotros tenemos que estar preparados para esos planes. Yo creo que uno de los muchos planes que Dios tiene para la congregación es que nosotros seamos hombres y mujeres ungidos, capaces de poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen, capaz de poner las manos sobre los endemoniados y que sean libres. Amén. Yo quisiera que levantara su mano si usted quiere prepararse para ese avivamiento que trae el Espíritu Santo. Amén. Mire, yo le voy a compartir una experiencia. Hace más o menos como 7 años estábamos en una congregación donde el Espíritu Santo se movió de una manera espectacular. Y yo creo que fue del Señor que llegaran muchísimos siervos en cantidad en una sola noche. Una vez invitamos a predicar a un jovencito y Dios lo usó de una manera tremenda. Y profetizó que la iglesia iba a ser un centro de sanidades. No, hombre, ya toda la iglesia emocionada, amén, otros llorando. Y sabe, este jovencito, antes de que empezara el culto, nos había platicado que un pueblo antes se paró a hacer una recarga para su celular y se le quedaron las llaves de la camioneta pegadas adentro y se cerró la camioneta. Llegó a la congregación en taxi, le llamó a su papá, pues Dios lo usaba también muchísimo, era una tremenda bendición, su papá lo sigue siendo, y le dijo: tienes que venir por mí porque dejé las llaves pegadas y tú eres el único que tiene la copia. Pues este pastor estaba platicando en casa, tomando el café con otros siervos, con otros ministros, y pues se los llevó, ¿no? Entonces, cuando casi llegaban al amén, el pastor vio la unción y se puso a predicar otra vez, y los otros siervos, y hubo un culto como de 5 horas bien tremendo. Pero entre todo eso hubo una palabra, y reiteraron lo que el jovencito había dicho: esta iglesia va a ser un centro de sanidades. No, hombre, ahí fue cuando toda la iglesia se paró y dijo amén. Y en ese momento, en la puerta va entrando una persona que se había escapado del hospital psiquiátrico. Tenía esquizofrenia y uno que otro demonio, ¿no? Pues la persona que entró era una señora. Entró en pura bata, sin ropa interior, sin nada, y adelante del púlpito se empezó a revolcar y daba unos gritos que todavía los tengo aquí en el oído. ¿Y sabe qué? Parecía que las paredes de la iglesia tenían imán, amado hermano, todos así pegados como moscas en la pared. Nadie quiso pasar a orar por la hermana. Después de que les dijeron: esta iglesia va a ser un centro de sanidades, y después de que todos habían dicho amén. No les sorprenda si algo sucede. Amén. Yo quiero que usted prepare su corazón para experimentar el avivamiento que acompaña al Espíritu Santo.
Aleluya. Empezamos a orar y para la gloria de Dios esa señora fue sana, fue liberada. Dios la levantó y cambió completamente su semblante. Vivimos una experiencia muy hermosa, pero a la misma vez también desagradable. Nadie de nosotros nos quisiéramos encontrar en una situación de liberar a un endemoniado, de verdad. A mí me ha tocado estar en un cuarto con 2 personas solamente de la congregación, con un muchachito que su aspecto estaba completamente distorsionado, y yo nada más diciendo: Señor, pues solo tú sabes si voy a salir de aquí o no. Es una experiencia terrible, la verdad es que es aterrador. Aún yo se lo digo como pastor, es aterrador estar con una persona que tiene un demonio adentro. Pero eso no se va a salir ni con nuestros esfuerzos de oración. Eso solamente, dice la palabra, se sale con ayuno y oración. Pero mi pregunta es ahora: ¿a Dios le importa que ayune y que ore? ¿O a Dios le importa cómo ayuno y cómo oro? Porque, amado hermano, no importa qué es lo que haces, sino cómo lo haces. Amén. No importa qué es lo que haces, sino cómo lo haces. A Dios no le importa si soy pastor o no. A Dios le importa cómo pastoreo. A Dios no le importa cómo tocas o cómo cantas. A Dios le importa cómo tocas y cómo cantas. Hay algo que ha depositado Dios en nuestras vidas y se llaman rasgos espirituales, características espirituales. Hay una gran diferencia entre un músico y un adorador. El músico tiene rasgos musicales, pero el adorador, sus rasgos musicales son espirituales. Hay una diferencia entre un cantante y un adorador. El cantante canta bonito, pero el adorador, su canto es espiritual. Amén. No importa qué es lo que haces, sino cómo lo haces. No le importa al Señor si ayunas, al Señor le importa cómo estás ayunando. Mire, le voy a comentar una experiencia personal. No debería yo de comentarla, pero la voy a comentar. Yo no sabía, por mi ignorancia, y no sé, todavía sigo así como incrédulo, ¿no? En esa parte. ¿No hay niños? ¿No? Mire, cuando nosotros empezamos, Van y yo, nuestro matrimonio, a ver si no me llueven cascarazos en la casa, pero cuando Van y yo empezamos nuestro ayuno, estuvimos un tiempo con mi mamá. Entonces nosotros ahí nos tiene ayunando y esto y lo otro, ¿no? Y un día en la mañana, con mucha pena y con mucha vergüenza, me dijo mi mamá: hijo, tienes que abstenerte, tienes que quebrantar tu carne. Le dije: ay, mamá, me hubieras dicho desde el primer día que ayuné. Yo no sabía. A mí me enseñaron a ayunar, pero yo no sabía de qué manera hacerlo. Aún a pesar de que nací en una cuna cristiana, no te enseña a nadie a hacer las cosas espirituales más que el mismo Espíritu de Dios. Por eso Jesús decía: yo les enviaré a uno que les enseñará y les guiará en toda verdad. Amén. Hace rato que estábamos orando con el grupo de alabanza, se me ocurre decir algo en la oración. Espíritu Santo, lo que nosotros no sepamos hacer, tú enséñanos a hacerlo. Ezequiel vivió una experiencia similar. O sea, mire, cada hombre de Dios y cada mujer de Dios vive una situación de ignorancia, pero Dios perdona nuestros periodos de ignorancia para hacernos crecer en sabiduría. Ezequiel llega a la casa de Dios, al tabernáculo, llega al lugar santo, y ahí era donde estaba la mesa de los panes y estaba las bendiciones. Ahí Ezequiel se podía servir, abastecerse e irse a su casa. Pero en ese transcurso de traslado había un río, y entonces entra Ezequiel, cruza, entra a la mesa de los panes, se lleva la bendición: gracias, Señor, por darme de comer. Cruza el río y antes de llegar a su casa le dice: Ezequiel,
vuelve a mi casa porque aún no has visto lo mejor de mi casa. Y Ezequiel con las manos llenas de bendición: Señor, ¿hay más para mí? Voy a mi casa y deja esto y voy por lo demás, ¿no? Entonces Ezequiel va y cruza el río y dice la palabra, empieza a meter los pies al río y dice: yo aún puedo seguir, porque el agua le llegaba a los tobillos. Amén. Y él decía: yo todavía puedo seguir caminando. Y él seguía caminando en el río y el río le llegó a las rodillas. Y dice: Señor, yo todavía puedo seguir caminando. Y siguió avanzando y el agua le llegó a la cintura. Y decía: yo todavía puedo seguir caminando. Avanzó y el agua le llegó a los lomos. Y él decía: yo todavía puedo seguir caminando. Pero llegó un momento en el que el agua le llegó al cuello y dijo: Señor, yo ya no puedo seguir. Diga conmigo: yo. Diga conmigo: ego, soberbia, altivez. En ese momento fue quebrantado todo el ego de Ezequiel. Fue quebrantada toda la soberbia de Ezequiel. Y él reconoció: mi yo, mi ego, lo que yo sé hacer, mi ministerio, mi talento en este río no sirven de nada. Era un río espiritual. ¿Y sabe quién era el único que le podía enseñar a nadar? El Espíritu Santo. Él tenía que nadar. Él ya no podía seguir caminando. Él tenía que nadar. Cuando Ezequiel llega de nuevo al tabernáculo, de nuevo a la casa de Dios, llegó quebrantado, llegó humillado. No sé si se lo comenté una vez. Muchos podían entrar al lugar santo, pero muy pocos podían entrar al lugar santísimo. Aunque estaban en el mismo territorio, una cosa era el lugar santo y otra cosa era el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Aparte de que Ezequiel llegó quebrantado de su soberbia, quebrantado de su egoísmo, él tenía que ver lo mejor de la casa de Dios. ¿Sabes qué es lo mejor de la casa de Dios? Si en un momento tú aceptas ir a mi casa, lo mejor de mi casa soy yo. Lo mejor de mi casa es mi esposa. Lo mejor de la casa del pastor es el pastor. Tú vas a entrar a la casa de Dios y te vas a sorprender con muchas cosas. Tantas cosas de oro, dice la palabra, ¿no? Calles de oro y mar de cristal. Y entras y ves tanta cosa que dice: Señor, ¿por qué no traigo pantalón de bolsas? ¿No? Y tomas las bendiciones porque, amén, son tuyas. Te las puedes llevar. Pero lo mejor de la casa de Dios es Dios. Y Ezequiel no había visto lo mejor de la casa de Dios. Él fue y se deslumbró con la mesa de los panes y se llevó la bendición. Gracias, Señor, por tu bendición. Y ya se iba y le dijo: regrésate porque no has visto lo mejor de mi casa. Y él todavía pensando: Señor, tienes más para mí, más bendiciones, otro carro, Señor, una casa. Y ya iba por la casa y el carro, ¿no? Y llega y se da cuenta que su soberbia en el río fue quebrantada, que su ego en el río fue quebrantado. Y llegó humillado a la casa de Dios para poder entrar con dignidad hasta su presencia. Ahora, hay una cosa que era bien tremenda en el Antiguo Testamento y que hoy por medio del Espíritu nosotros la podemos experimentar. Pero había algo que dividía al lugar santo del lugar santísimo. ¿Alguien me puede decir qué era? Un velo. Pero ese velo no era cualquier velo, y tampoco era un velo como el que de repente usted ve en la cabeza de algunas personas, o velos delgaditos. Dice la palabra que ese velo medía un codo de ancho. ¿Y sabe de qué estaba hecho ese velo? Ese velo estaba hecho de las vestiduras de todos los sacerdotes que partían a la presencia de Dios.
Un sacerdote partía a la presencia de Dios y ahí tienen a todos cosiendo sus vestiduras en el velo. ¿Qué poder tan tremendo desprende Jesús de sí cuando parte el velo? Imagínese un velo de un codo de ancho, de las vestiduras de los sacerdotes, partirse a la mitad. Un poder impresionante. Pero dice la palabra que ese velo, pues obviamente usted no lo podía abrir como cualquier cortina. Usted no iba a abrirlo como cualquier ¿cómo se le puede decir? Como cualquier puerta. Ese velo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y solamente había una manera de pasar al otro lado, y era por abajo. ¿Está aquí conmigo? Había un espacio pequeño en la parte de abajo para poder ir hacia el otro lado. ¿Sabe qué era lo que tenían que hacer los sacerdotes para pasar hacia el otro lado? Todavía de que su ego fue destruido, todavía se tenía que humillar más. Porque dice la palabra, al que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios por eso? El ayuno en nuestras vidas rompe soberbias. El ayuno en nuestras vidas rompe altivez, rompe todo ego. Amén. El ayuno te va a dar la consagración que tu vida y mi vida necesitan para decirle no al pecado. No para estar discutiendo con nuestra familia a ver quién es más santo, a ver quién se sabe la Biblia al derecho y al revés. Porque al menos en mi casa mucho tiempo fue la polémica. Ayunábamos para ver quién era más santo, para ver a quién Dios más usaba. Y un día nos dimos cuenta que no, que lo estábamos haciendo mal. Y hay muchas cosas que hacemos mal dentro del ayuno. ¿Acaso usted no cree que Jesús sí veía ayunar a los discípulos? Él los veía ayunar, pero aún así se atrevió a decirles, les falta ayuno. Pero Señor, si ayunamos, no, ayunas pero no ayunas bien. Porque ayunas para tu gusto, dice Isaías 58. Ayunas para tu beneficio, y no es para tu beneficio. Dice la palabra que todo don recibido de la mano de Dios es para poder levantar y edificar a la iglesia. Si yo ayuno y el Señor me consagra, es para que yo ayude a la iglesia, para que yo ayude a mi familia. Amén. Nosotros tenemos que entender que la meta es Cristo, y que nuestro ayuno nos tiene que llevar a la estatura del varón perfecto. Si nosotros estamos ayunando para cantar mejor, si nosotros estamos ayunando para tocar mejor, para que el Señor nos use en milagros, estamos mal. Estamos ayunando para alcanzar la estatura del varón perfecto. Estoy orando para alcanzar la estatura del varón perfecto. Leo la palabra para alcanzar la estatura del varón perfecto. Me congrego y voy a la iglesia para alcanzar la estatura del varón perfecto. Todo me tiene que llevar a Cristo. Todo en mi vida me tiene que llevar a Él. Amén. Nosotros tenemos que tomar las razones adecuadas para poder tener esos rasgos espirituales en nuestras vidas. Quiero terminar con esto. Vaya por favor conmigo al libro de Jonás. Dice el pastor, si existe ese libro. Aleluya. Vaya primero, una persona que busque por favor Segunda de Crónicas 7:14. Y otra persona, y los demás pueden ir conmigo al libro de Jonás. Es uno de los profetas menores. Capítulo 3, por favor. Jonás, capítulo 3. ¿Alguien buscó Segunda de Crónicas 7:14? ¿Le puede dar lectura, por favor? Fuerte.
Amén. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estos son rasgos espirituales, son virtudes que Dios ha derramado sobre nuestro espíritu. Obviamente es tu espíritu quien se va a humillar, es tu espíritu quien va a clamar, es tu espíritu quien va a adorar. La carne tiene que ser quebrantada, el alma tiene que ser quebrantada. El salmista David, después de muchos días de persecución, tuvo sed y Dios lo llevó a un manantial. Y ahí se arrodilló y le dijo: oh Jehová, mi alma y mi cuerpo te alaban. Amén. Pero Dios nos hizo de cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde estaba el espíritu de David? Él solamente menciona el cuerpo y el alma. Él decía: oh Jehová, mi cuerpo y mi alma te alaban. Un clamor así. En esa escritura, ¿dónde encuentras al espíritu? Pues era el espíritu mismo de David quien estaba clamando. Amén. No menciona al espíritu, pero era el espíritu de David el que estaba diciendo: mi cuerpo y mi alma te alaban. El Señor dice: si mi pueblo se humillare, si buscare mi rostro, si se arrepintiere de sus malos caminos, si orare, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. La tierra hasta ese punto sufría una fuerte maldición. Quiero tocar solamente un par de ideas para no dejar este panorama así como reducido. Pero mire, la tierra sufrió una maldición a partir de que Caín mató a Abel. Caín derrama la sangre de su hermano sobre la tierra y dice la palabra que la sangre de Abel clamó por venganza. Y Dios maldijo la tierra. Y la tierra entonces sufrió una fuerte maldición y solamente produjo ¿qué? Espinos. Génesis capítulo 4. Espinos y cardos. Era lo único que producía la tierra. Nínive estaba sufriendo una maldición similar. Y en Nínive Dios ya se había hartado de la situación y les dijo: si se humillan, si se arrepienten, si buscan mi rostro, si oraren. Ay, pastor, usted está hablando de Nínive y eso lo dice Segunda de Crónicas 7:14. En Jonás capítulo 3, ¿sabe qué fue lo que hizo el rey de Nínive? Le dijo a todo el pueblo: ahora todos vamos a orar, vamos a ayunar, nos vamos a arrepentir de nuestros malos caminos y vamos a orar. Él sabía y conocía la promesa que se había hablado al pueblo. Y él dijo: ¿quién sabe? Dios se arrepiente y nos perdona. Amén. Pero vaya conmigo por favor a Jonás capítulo 3. Vamos rápido. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Diga conmigo: ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen, diga conmigo: clamor. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Amén.
de la rapiña que hay en sus corazones. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Amén. Y Dios vio lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Amén. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Amén. Pero cuando Dios ve nuestro clamor, ve nuestra oración, ve que nos arrepentimos de nuestros malos caminos, Él se arrepiente de darnos la muerte como paga de nuestro pecado y nos da a su Hijo Jesús para darnos vida eterna. ¿Está aquí conmigo? ¿Me puede ayudar el grupo de alabanza, por favor? Amado hermano, hay una situación especial en esta parte de la Escritura. La tierra fue contaminada por la maldad del hombre porque Caín mató a su hermano y derramó la sangre de su hermano sobre la tierra. ¿Cuántas veces nosotros hablamos mal de nuestros hermanos a sus espaldas? ¿Cuántas veces nosotros estamos hiriendo a nuestros hermanos a su espalda y estamos derramando su sangre sobre la tierra? Y todavía nos preguntamos: Señor, ¿por qué hay esta maldición en mi casa? Señor, ¿por qué hay esta maldición en mi familia? Si nosotros mismos nos hemos encargado de que esa maldición se desate en nuestras familias. La maldición eran espinos, que la tierra produciera espinos. Todo lo que ha sucedido y todos los acontecimientos en nuestras vidas y en la vida de Cristo han sido movidos por la mano de Dios. Dios no permite que la hoja de un árbol se mueva si no es su voluntad. Hasta un propósito fue que Jesús fuese crucificado en una cruz. Hasta un propósito tenía el Señor que al Señor le pusieran una corona de espinas en la cabeza. Mire, escuche lo que le voy a decir. Si la sangre de Abel clamó por venganza, escuche bien lo que le voy a decir. La sangre de Cristo clamó por perdón. La sangre de Cristo clamó por victoria. La sangre de Cristo clamó por una restauración. ¿Está aquí? Ponen la corona de espinas en la cabeza de Jesús y fueron sus primeras gotas de sangre. Y cada gota de sangre que salía de la cabeza de Jesús corría por esa corona de espinos, clamando con su sangre. Si un día la tierra tuvo una maldición para dar frutos de espinos, hoy yo rompo esa maldición con mi sangre. Y Él estaba rompiendo esa maldición con su sangre sobre los espinos. ¿Está aquí? ¿Sí me sigue? Y Jesús empieza a santificar la tierra. Y Jesús empieza a sanar la tierra. ¿Sabe lo que sucede con Jonás? Jonás huyó. Dios le había hablado una vez y él huyó. Y hasta compró un boleto para huir. ¿Cuántos de nosotros hasta pagamos para estar sufriendo? ¿Cuántos de nosotros pagamos por hacer lo que no es la voluntad de Dios? Entonces, el Señor tiene un propósito con Jonás. Y era ir a decirle: ¿sabes qué? Diles que voy a destruir su tierra, que voy a destruir a Nínive. Y Jonás no lo quería hacer. Conozco de un testimonio de un hombre que fue a Rusia cuando estaba el muro de hierro. Y nadie podía entrar a Rusia, y mucho menos a predicar la palabra. Y Dios le habló y le dijo: levántate y ve a Rusia a predicar. Y él fue sensible y escuchó la voz de Dios y se paró en la madrugada: Señor, yo iré a Rusia a predicar. Y se acuesta y se duerme, ¿no? El Señor le habla una segunda vez y le dice: levántate y ve a Rusia a predicar mi palabra. Y él se levanta y dice: Señor, yo he escuchado tu voz, mañana mismo me voy a Rusia. Y se acuesta. Y Dios le habla una tercera vez y le dice: levántate y ve a Rusia a predicar mi palabra. Este hombre habló con su esposa, le dijo: voy a hacer mis maletas, me voy a ir a Rusia a predicar. Pero no tienes pasaporte, no tienes dinero, no tienes nada. El Señor ya me habló 3 veces. Entonces él agarró sus cosas, se fue al aeropuerto y le dijo a la de la recepción:
me voy a Rusia. Le dijo, dígame su nombre, le dio su nombre. Sí, señor, aquí están sus boletos. Pasó sin pasaporte, llegó a Rusia, se bajó, y el hombre ¿cómo se le dice? ¿Aduana? El hombre de aduana llega y le dice, permítame su equipaje. Empezó a revisar su equipaje y encontró una Biblia y le dijo, Dios me habló de usted y yo lo estaba esperando para dejarlo pasar sin su pasaporte, pero le tengo que quitar la Biblia. Le quitó la Biblia y él alcanzó a arrancar un pedazo de hojas. Un versículo nada más se llevó. Lo esperaron afuera, ya todo mundo sabía de ese hombre. Se lo llevaron a predicar y ¿sabe qué? Él esperando que fuera una iglesia como de 5,000 almas, bendito el Señor. Es la primera vez que hago una predicación internacional. El Señor me ha abierto las puertas del ministerio internacional y él ya estaba en Rusia. ¿Y sabe a dónde lo llevaron a predicar? Al drenaje, a las alcantarillas. Y cuando entró a las alcantarillas se dio cuenta de miles y miles de personas que estaban allá abajo escondidas por temor a que los mataran. Hasta en las noticias salió cuando el muro cayó, miles de hombres nacidos de nuevo salieron de las alcantarillas. Tú no sabes si el Señor quiere que tú seas parte de una gran victoria mundial. Lo que tú hagas o lo que no hagas va a causar un fuerte efecto crucial en la vida de toda tu familia. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Jonás escuchó la voz de Dios y fue a Nínive, pero hasta que una ballena lo escupió. Yo le voy a hacer una pregunta. Mire, Jonás fue tragado por un gran pez, pero hagamos de cuenta que yo soy ese gran pez. ¿Me presta su botella, hermano, por favor? Yo soy ese gran pez y a escala esto sería Jonás. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me lo trago, ¿no creen que yo me ahogaría? Si yo me lo llegara a pasar, ¿no creen que Jonás estaría apretado ahí? Mi pregunta es, ¿Jonás murió o no murió? Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del océano, en el corazón del mar, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Vaya conmigo, por favor, ahí a Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Desde dónde clamó? ¿Sabe qué significa Seol? ¿Sabe qué significa Seol? Diga conmigo, infierno. Jesús lo dijo. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del mar, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué hizo Jesús en esos 3 días? ¿Acaso no bajó al infierno a quitarle las llaves de la vida y de la muerte al diablo? Jonás estuvo muerto, estuvo en el infierno y desde ahí clamó y el Señor lo escuchó y lo levantó. ¿Está aquí conmigo? ¿Y sabe cuando lo vomitó? ¿Cómo se veía Jonás? Imagínese un cuerpo en el vientre de un pez, con jugos gástricos, con ácidos. Estaba irreconocible Jonás. A mí yo me acuerdo que en las clases dominicales, cuando yo iba a la iglesia dominical, en las clasecitas de niños, nos dieron un libro acerca de Jonás. Y Jonás bien guapo, con cabello y todo. Pero la verdad es que usted vea la realidad de las cosas. ¿Cómo salió Jonás del vientre del pez? ¿Cuántas veces, escuche, con esto termino, cuántas veces Dios habló a Nínive? Muchas. Pero Dios usó a Jonás para hablarles. ¿Pero de qué manera?
Mire, amado hermano, Dios nos ha hablado muchas veces a nosotros para entender sus planes. Dios nos ha hablado muchas veces a nosotros para entender su palabra, por medio del pastor, por medio del invitado, por medio de esto, por medio del otro, por medio de la alabanza, por medio de sueños. Levántate. Y un día llega Jonás y lo escuchan. La ciudad era de predicar 3 días, dice la palabra, el recorrido era de 3 días, pero Jonás solo predicó un día. 1. ¿Cómo estaría Jonás para que todos le hicieran caso en un día? Era impactante el testimonio de Jonás. ¿Sabes qué? Tienes que predicar mi palabra, lo que yo te diré, pero lo vas a aprender en el proceso, en el camino. Tenía que vivir una experiencia demasiado fuerte Jonás y tocar fondo para predicar con impacto. ¿Acaso no creen que a la gente le contó de dónde salió y su aspecto, por qué estaba así? Me tragó un pez, el Señor me llamó que viniera y yo no hice caso. Y entonces todos empezaron a creerle, porque el aspecto de Jonás era irreconocible. Y a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de él. La gente se impactó y escuchó el rey. Y esto es profético lo que te voy a decir. Si el día de hoy Dios llena tu corazón con una palabra fresca, no dudes que las autoridades del lugar donde viven escuchen la palabra que Dios te va a dar. ¿Está aquí conmigo? El rey escuchó. Usted no dude que el jefe de distrito escuche la palabra que Dios le va a dar. Y el mismo jefe de distrito diga: todos vamos a ayunar, todos vamos a orar y vamos a clamar porque necesitamos que este país se levante. ¿Está aquí conmigo? Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Tú y yo, hoy, por la misericordia de Dios, no tenemos que esperar a tocar fondo. No tenemos que esperar a que algo malo nos pase para poder entender que Dios nos está llamando. Hoy tú puedes decirle al Señor: yo te recibo en mi corazón. Hoy tú puedes decirle: yo te abro la puerta de mi corazón. Desata en mi corazón los planes que tú tienes preparados para mí. Y de lo que Dios te dé en su corazón es lo que va a hablar tu boca. Levante sus manos y dile: Señor, llena mi corazón. Llena mi corazón de ti, Señor, de tu presencia. Hoy reconozco, Señor, que he ayunado mal, que he orado mal, Señor, que he ayunado en discordia, en ira, en contienda, Señor, con división en mi corazón. Pero hoy me humillo delante de tu presencia. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Hoy te pido que me perdones, Señor. No es necesario, Señor, que yo esté postrado en una cama enfermo para entender que tú me quieres hablar, Señor. En este momento oro, Señor, por tu cuidado. En este momento oro, Señor, por tu protección. Líbranos de todo mal, Señor. Cada vez que nosotros ayunamos, cada vez que queremos entrar en santidad, en consagración, el enemigo siempre ha querido estorbarnos. Siempre ha puesto obstáculos. Pero hoy mi oración es, Señor, para que los que empecemos a ayunar, tú nos cubras, nos defiendas, Señor. Espíritu Santo, ven y ayúdanos. Hemos entrado a tu casa, Señor, pero sin ver lo mejor de tu casa. No nos queremos ir de este lugar sin haberte visto a ti, Señor. No queremos irnos de este lugar sin haber tenido una experiencia personal con tu presencia. Espíritu Santo, perdón. Espíritu Santo, perdónanos. Espíritu Santo, te pido que nos perdones, porque hoy reconozco que ni mi talento, ni mi ministerio, ni los dones, nada me va a dar lo que tu presencia me da, Señor. Levante sus manos y si usted verdaderamente anhela que el Señor derribe su ego, si usted verdaderamente anhela que el Señor derribe la soberbia, dígale con sus propias palabras: Señor, aquí estoy. Derriba toda soberbia de mi vida, Señor. Yo sin ti no puedo. Yo sin ti no soy nada. Te necesito.
Hoy dejo mi reputación a un lado. No quiero mi reputación, Señor. Hoy lo que quiero es tu presencia. Perdónanos por todo pecado, Señor. En esta oración, Señor, te pido que nos prepares para ayunar. Espíritu Santo, danos sabiduría para saber hacer las cosas, para que nuestro ayuno impacte a nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido que tu revelación, tu frescura caiga sobre nuestras vidas. Nos humillamos delante de ti, Señor, como Ezequiel lo hizo. Muchas veces nos hemos ido de esta casa con las manos llenas de tus bendiciones, pero muy pocas veces hemos estado en tu casa viéndote cara a cara, hablando contigo, Señor. Haz que este día sea completamente diferente a todos los demás. No quiero estar unos días en el fuego y otros días en el agua. No queremos estar unos días en el pecado y otros días en la santidad. Rompe esa maldición, Señor. Rompe esa maldición, Señor, que no nos permite estar en santidad todos los días de nuestras vidas. Rompe esa maldición, Señor. Gracias por ser fiel y justo y perdonar nuestros pecados cuando nos equivocamos. Pero queremos entrar hasta tu presencia con dignidad, como tú eres digno, Señor, como solo tú eres digno. Hoy te pedimos perdón, Señor, pero mañana ya no queremos seguir pecando. Hoy, Señor, te pido que hagas crecer nuestra fe. Amado hermano, permítanos hacer una oración por ustedes. Si usted se ha sentido como Isaías lo hablaba, días en el fuego, días en el agua, días en el pecado, días en la santidad, permítanos hoy definitivamente orar por esa maldición y que sea rota, quebrantada en el nombre de Jesús. Si usted hoy su decisión es decirle al Señor, yo hoy me quiero consagrar y quiero vivir en santidad, venga por favor aquí al altar y permítanos hacer una oración por usted. Si ese es su deseo, honrarle. Si su deseo es darle su lugar al Rey de toda la gloria y decirle, Señor, yo ya no quiero estar más en pecado, yo ya no quiero estar más en maldición, yo le invito a que deje su reputación a un lado y que venga a este lugar y le diga, Señor, hoy dejo mi reputación y yo quiero tu presencia. El salmista David pecó demasiadas veces, pero él se caracterizaba por algo. Él le decía al pueblo, he pecado delante de Dios, pero también me he arrepentido y Dios me ha levantado. Hoy Dios quiere hacer lo mismo con nuestras vidas. Dígale, Señor, rompe esa maldición que me ancla al pecado. No sé en qué momento le di lugar al pecado, Señor, pero ya no aguanto esta vida de pecado. Arráncala de mis ojos, de mi mente, de mi boca, de mis manos, de mi corazón, Señor. Vamos. Este es un tiempo en el que usted puede entrar a ver lo mejor de la casa de Dios. Muchos hoy en este día van a entrar hasta la cámara secreta de Dios. Y ahí piérdete en tu presencia, amado hermano. Si en ese transcurso de tu silla al altar fue como atravesar el río y viste tu orgullo destrozado y viste tu ego destrozado, aún hay que humillarnos más para entrar hasta su presencia. Vamos, levante sus manos y deje que el Espíritu le ministre.